Video habíamos visto entonces cómo se creaba la restricción del tipo primary key y cómo generábamos un campo autoincrement, ¿no? O sea, como en el nombre de código, perdón, en el código artículo íbamos incrementando el número del código artículo en uno para que se llenara los registros que vamos insertando en la base de datos, se va a llenar con ese nuevo número, que es un número consecutivo con respecto al anterior, ¿no? Un consecutivo superior, digamos, con respecto al anterior. Para ello habíamos creado entonces una base de datos de tipo gestión producto, habíamos hecho un ejemplo nuevo, habíamos creado una tabla de tipo producto y a su vez habíamos, como les había dicho, generado la restricción tipo primary key para eh, contemplar, por así decir, el tema del criterio de integridad referencial, ¿no? Y a su vez habíamos con la palabra reservada o la restricción autoincrement generar esto de los registros consecutivos con diferentes números de código artículo incrementándose en uno. Habíamos dicho que en este video íbamos, bueno, después obviamente lo que hacíamos era ingresar varios registros, ¿sí? Y que obviamente que al momento de usar el autoincrement ya directamente no utilizamos más, no pasamos más, ¿sí? Eh, al, a la sentencia inserinto, no le pasamos más como parámetro ese valor, ¿sí? De código de artículo porque lo generaba básicamente solo, ¿no? El sistema generaba solo este autoincrement, ¿sí? Este incremento de uno en cada uno de los registros que vamos insertando. Y lo habíamos visto con este ejemplo, ¿no? Habíamos entonces utilizado una lista en donde cada uno de los elementos de la lista son los registros y habíamos pasado entonces todos los valores de cada una de las columnas sin tener en cuenta el primer valor, que era el valor del código artículo, ¿sí? Después vimos que se podía ingresar también un nuevo registro y en el cual también, al no pasándole null, básicamente acá como parámetro, digamos, de la sentencia inserinto, se generaba también directamente un nuevo registro con un número consecutivo, ¿sí? Con un número consecutivo superior, sin que nosotros tengamos que pasar y preocuparnos básicamente por la generación de este nuevo número. También la otra posibilidad que podría llegar a ocurrir, o que se supone que también generalmente está dentro de lo que denominamos como restricciones, que ya lo hemos visto mucho en base de datos esto, ¿no? Eh, en base de datos hemos visto cuáles son las restricciones que existen dentro del ámbito de la creación de tablas y de las restricciones que se pueden generar al momento de crear la tabla, ¿no? Para diferentes casos, ¿sí? Lo que podríamos también, de lo que podríamos valernos también es de la restricción unique para, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que vamos a ver, si nosotros en el nombre de artículo no quisiéramos que ese nombre se repitiera, por ejemplo, podríamos entonces generar una cláusula en unique para que no ocurra eso, ¿no? Que no se genere de vuelta otro registro que tuviera un valor de nombre repetido, por así decir, de nombre de artículo, ¿sí? Para eso, bueno, obviamente es muy fácil. Lo que se anexa acá es una restricción del tipo unique, así como lo estamos generando, al igual como habíamos generado también una restricción de tipo autoincrement, ¿no? En la anterior, la sentencia anterior, y con esto entonces generaríamos de que el campo de nombre artículo, que es de tipo varchar 40, no se vuelva a repetir, no le permita al usuario, al momento de ingresar o al insert, ¿no? Que vamos a realizar sobre la base de datos, no le permita ingresar un registro que tenga un nombre de artículo repetido. Para ello, bueno, vamos a ver, por ejemplo, básicamente un ejemplo de esto. Vamos a borrar entonces la tabla, la base de datos anterior, que vamos a abrir de browser. Vamos a borrar la
base de datos que habíamos creado anterior, gestión producto, para que no haya de error de que ya está creada, digamos, si no nos va a dar error eso, ¿sí? Y fíjense que vamos a crear entonces, vamos a intentar, bueno, en un primer momento vamos a crear todos estos registros, y vamos a crear también en primer lugar la tabla con la restricción unique, ¿no? Para que ustedes vean que vamos a ver después cómo se refleja esto, ¿no? De haber creado la restricción unique en la creación de la tabla, ¿no? Si ejecutamos, bueno, queda ejecutado, y vamos a ver ahora, vamos a abrir la base de datos un poco para ver ese cambio, ¿sí? Vamos, entonces, abrir todos los archivos, y acá tenemos gestión productos recién creada, y fíjense que, bueno, código de artículo es del tipo integer, es primary key, ¿sí? Y es autoincremental, como habíamos dicho, ¿sí? Y fíjense que acá nombre de artículo, y sí, sabemos que es primary key también porque lleva la llavecita esta, ¿no? Y fíjense que ahora creó en esta nueva ejecución que hemos hecho, borramos la anterior y hemos creado de vuelta la base de datos y la tabla. Y en esta nueva ejecución vemos que ahora sí nombre de artículo es del tipo unique, o sea, lleva una restricción del tipo unique, que obviamente no permite, entonces en este caso no permite que los nombres de artículos sean repetidos. Bueno, acá obviamente volvió a crear todos los nuevos registros que ya habíamos pasado, y lo que vamos a hacer básicamente ahora es tratar de ingresar entonces un nuevo valor que repita básicamente el tema de un nombre del producto, ¿sí? Para ello entonces vamos a comentar acá, perdón, con comillas simples todo este código. Bueno, acá me sale que queda de ser deshabilitado el comentario porque obviamente que acá llevamos 3 comillas simples para escribir. ¿Se acuerdan? La sentencia create table, cada uno de los registros, cada una de las columnas que creamos una abajo de la otra, y vamos a hacer que llegue hasta acá el comentario para que no se vuelva a generar conflicto, ¿no? Con la base de datos. Va a querer crear la base de datos nueva, va a querer crear la tabla producto nuevo, y va a querer ingresar estos valores y le va a dar repetir. Así que bueno, vamos a utilizar entonces esta sentencia de execute para ingresar un nuevo valor, ¿sí? Que tenga que sea repetido, ¿sí? Vamos a entonces poner, por ejemplo, pantalón, y fíjense que si nos vamos acá a los valores, pantalón ya estaría, ¿sí? Lo vamos a poner también con el acento para que vean que, por si no me va a dar, si no me va a dar como que está repetido, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a ingresar, entonces el pantalón que está, es el registro 2, que está costando $15 y pertenece a la sección confección. Y ahora vamos a querer ingresar de vuelta un nuevo registro que tenga como nombre de artículo, el nombre de artículo sea pantalón. Tiene otro precio, ¿sí? O sea, como que sería otro registro, pero que tiene repetido básicamente el nombre de artículo. Y vamos a ver que si nosotros queremos hacer la inserción y generamos la sentencia, o sea, ejecutamos la sentencia, nos va a dar básicamente error, ¿no? Y fíjense que acá está, exactamente, da error porque dice que estamos queriendo ejecutar o insertar un registro, que es este registro que está acá, ¿no? El que estamos insertando, y que estamos violando, por así decir, la integridad referencial, ¿sí? La integridad, un error de integridad se está produciendo, ¿sí? Y que es del tipo de restricción unique, o sea, ha fallado la restricción del tipo unique, dice, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hemos generado una restricción del tipo unique, ¿no? Sobre el campo nombre artículo, ¿sí? Entonces obviamente que me está diciendo eso, me está diciendo que estamos tratando de insertar un nuevo registro que aún
tengo un código de artículo diferente porque lo está generando nuevo, ¿no? O sea, este sería el código de artículo 5, ¿no? Porque lo hemos dicho ya que lo autogenera eso. Pero aún a eso, también hemos generado una restricción unique, diciéndole que no tiene que repetirse el nombre del artículo. Así que si, por ejemplo, nosotros acá, en vez de poner pantalón, ponemos pantalones, ¿sí? Fíjense que sí, ahora me va a permitir hacer el ingreso. ¿Sí? Y ahí está, obviamente. Si nos vamos acá y actualizamos, fíjense que sí, ahora el nombre de artículo es pantalón, ya difiere, es distinto del nombre de artículo pantalón, ¿sí? Ahora se llama pantalones, y en ese caso sí me permite básicamente ingresar entonces el nuevo registro, ¿sí? Esta sería otro tipo de restricción de las que conocemos y vimos ya en la materia base de datos, y cómo se puede ejecutar y realizar dentro del mundo de SQLite, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a terminar de ver entonces lo que nosotros conocemos como CRUD, ¿sí? CRUD básicamente son las siglas en inglés de lo que nosotros conocemos como create, ¿sí? Read, perdón, vamos a borrar, create, read, ¿sí? CRUD, create, read, update y delete, ¿sí? Ya hemos visto básicamente, y lo hemos visto ya en forma bastante, lo hemos abordado en forma bastante ya profunda, el tema de cómo se realiza los famosos insert, ¿no? Que sería el create de lo que nosotros conocemos como CRUD, ¿sí? Son las 4 operaciones básicas que hacemos generalmente, realizamos con la base de datos para modificar no la estructura, sino modificar los registros internos de la base de datos. Es lo que nosotros conocemos como DML, ¿no? Lenguaje de manipulación de datos. Y create ya lo habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto también lo que es el read, o sea, lo que nosotros conocemos de alguna manera como la lectura de la base de datos, o lo que realizamos básicamente, la lectura de la base de datos con la sentencia select. Vamos a repasar entonces un poquito cómo se hacía eso, ¿sí? Para que entonces ya queden bien definidos todas las operaciones de CRUD que se pueden hacer con la base de datos a través de la conexión SQLite, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, lo primero que hacíamos entonces es, vamos a usar esta misma sentencia, lo que primero hacíamos entonces es con básicamente todas las sentencias de tipo SQL embebido, siempre se escriben a través del método execute, ¿sí? Y lo que nosotros podíamos hacer entonces es hacer un select para traer registros, ¿no? Que cumplan con esta sentencia, con la condición de esta sentencia. Y se acuerdan que también habíamos visto cómo era el tema de restringir los registros que nosotros queremos que específicamente que se traigan, ¿no? Con la cláusula where. Esto está muy bien explicado en lo que es base de datos, ¿no? En el espacio curricular base de datos está todo bien explicado cómo son las distintas opciones o cómo son las distintas configuraciones que podemos crear al momento de ejecutar cláusulas tipo where para poder seleccionar los distintos registros que yo quiero traer de la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un tipo de selección, ¿sí? Un tipo de selección de registros con la cláusula where, y en este caso, bueno, yo quiero que me traiga todos los registros, los artículos básicamente, que sean de la sección confection, ¿sí? Entonces para ello, bueno, usamos select característico. Nosotros podríamos traer acá y decir básicamente qué columnas específicamente queremos traer de esos registros, ¿sí? Yo en este caso no voy a poner ninguna columna, por eso vieron que utilizo el asterisco. El asterisco, esto está indicando que vamos a traer todas las columnas, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto también está muy bien explicado en la materia de base de datos. ¿De qué tabla? Básicamente, bueno, from productos, ¿sí? Y para traer específicamente los registros que cumplen básicamente con la condición de que pertenezcan al departamento
confección, lo que hacemos básicamente entonces es hacer un where. El where es el que define entonces esa condición. Where sección, creo que es sección. Esto hay que tener muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado al momento de generar fíjense, la consulta, porque tiene que específicamente tener la misma, o sea, estar de la misma forma escrita. Fíjense, bueno, nosotros en el momento que creamos la tabla, ¿no? Deben estar exactamente, deben cumplir que esté escrita de la misma forma como creamos la tabla. Acuérdense que las consultas en SQL son del tipo case sensitive, ¿no? Respetan específicamente el mayúsculas y minúsculas, así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces acá, donde where sección sean igual a qué, a confección, lo ponemos entre comillas simple, y acá también, ¿no? Hay que fijarse al momento de que ingresamos los datos, ¿sí? Cómo escribimos, cómo ingresamos confección, ¿sí? Y confección, fíjense que lo generamos, lo escribimos básicamente con la C mayúscula primero, confección, y le pusimos acento a la O. Si no le ponemos acento a la O, es como que no reconoce que la O, o sea, la O con acento es como si fuera un carácter diferente, ¿no? Entonces, si no cumple justamente con esa condición de where, ¿no? Porque, bueno, se puede poner otra condición de where para que traiga algo que sea parecido, ¿no? Eso lo vemos también en base de datos. No me voy a explayar mucho acá porque no es el ámbito aparte, o sea, y llevaría tiempo de explicar cómo se realizaría esta consulta en el caso de que no respetara el case sensitive, o sea, no respetara mayúscula y minúscula. Simplemente, bueno, voy a hacer que obviamente coincidan tal cual como está guardado en la base de datos. Vamos a ver cómo está guardado en la base de datos. Y fíjense que confección también, acá en la base de datos está guardado con un acento, así que si no coincide, la O con acento es muy diferente a un carácter de O sin acento, no va a traer nada, ¿sí? Así que bueno, tenemos que respetar eso, ¿no? Confección. Y ahí le estaríamos indicando entonces que traiga todos los registros que básicamente respeten esa cláusula, ¿no? Esa condición, básicamente, en donde o sea, todos los artículos, que es lo que me estoy diciendo con esta, con esta consulta, es que me traiga todos los productos, los nombres de productos y los ID de todos los productos que pertenecen a la sección confección. Bueno, una vez que hacíamos eso, ¿se acuerdan? Lo que hacíamos es guardar todo esto que se va a devolver a través de un data frame, como habíamos dicho, guardar todo en una variable del tipo producto, que va a ser una lista, ¿sí? Y que esto sea el resultado, lo que guardamos ahí, de lo que recorre el cursor con el método fetchAdd. FetchAdd, ¿sí? Eso es lo que decíamos. Lo vimos ya anteriormente, solamente, bueno, estamos un poco repasando. Y después mostramos entonces lo que trajo el método fetchAdd, ¿no? Con el cursor. Y lo guardo en la lista. Entonces ahora mostramos la lista, básicamente. Bueno, vamos a ejecutar. Me dice que hay un error, línea 28. Perdón, acá productos. Ahí está, listo. Ahí está. Bueno, y fíjense que entonces me trae en forma de, como dijimos, de lista, con una tupla que representa el registro, ¿no? Me trae entonces el registro que cumple con esa condición. ¿Cuál es? El registro 2, que es pantalón y que pertenece a confección. Vamos a ver si es cierto, nos vamos a la base de datos y fíjense que la tenemos justo abierta y fíjense que sí, exactamente el único registro que cumple con confección es de la sección confección, básicamente, es el registro 2.
Si lo cambiaron y pusiéramos juguetería, que hay dos, fíjense, acá en vez de poner confección pongo juguetería, creo que lo habíamos escrito juguetería sin acento, sí, está bien. Entonces bueno, si ejecuto, bueno, en este caso me trae dos registros, fíjense, el 1 que era pelota, muy bien, ¿sí? Acá está, y el otro es el número 5, el número 5 que es pantalones, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, eso es básicamente entonces cómo funcionaría o cómo realizamos con una sentencia select, cómo traemos, cómo leemos los datos de una base de datos, ¿sí? Esto yo un poco lo habíamos visto en ejemplos anteriores. Bueno, lo que sí quedaba de ver es el tema de la sentencia update, ¿sí? O sea, cómo modificar datos que ya estén guardados en una base de datos, ¿sí? Y a su vez también cómo borrar ciertos registros de la base de datos, ¿sí? Para poder entonces modificar algunos registros, usamos, como dijimos recién, la sentencia update. Entonces es muy parecida. También usamos, como habíamos dicho, el execute, ¿sí? el método execute, ¿sí? Lo usamos igual también. Y acá ingresamos entonces la sentencia que queremos ejecutar, ¿sí? Update, entonces modificamos la tabla productos, donde el precio, y lo que vamos a hacer entonces es cambiar, fíjense, vamos a la base de datos, vamos a cambiar entonces el precio que sea 35 en vez de 15 de pelota. En vez de que sea 20, le vamos a decir entonces que el precio del nombre artículo pelota se lo vamos a cambiar por 35. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decirle a la base de datos. Entonces set precio igual, acá va básicamente entonces el nuevo valor en set, lo que definimos en set, en la función, en la sentencia SQL update, es el valor que vamos a modificar, ¿sí? Entonces precio 35, donde, y acá le decimos entonces cuál es la cláusula, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a modificar? Donde nombre de artículo ¿sí? Vamos a ver si está bien escrito. Nombre de artículo con un guión bajo, mayúscula, perfecto. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Respeten bien cómo ha sido creado. Nombre de artículo es igual entonces a pelota, ¿sí? Y fíjense entonces, vamos a ver si realmente pelota está bien así. También, sí, acá está pelota con la primera, la P de mayúscula. Así que bueno, supuestamente ahí debería estar ya lista para poder ser ejecutada, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Y ahí se ejecutó. Vamos a ver la base de datos. Si nosotros refrescamos, fíjense que se modifica. Hemos modificado entonces el registro pelota, nuevo valor entonces 35, y es de esa forma entonces como funciona el update, ¿sí? De lo que conocemos entonces, lo que conocemos en el mundo de la informática como CRUD. Y las otras sentencias que podemos ejecutar, básicamente, bueno, vamos a usar la misma. La otra sentencia que podemos ejecutar también es la sentencia delete, ¿sí? Y también se utiliza de la misma forma, se utiliza el método execute, ¿no? Con el cursor. En este caso entonces vamos a borrar delete from productos, el artículo 5, ¿no? El último artículo. Este artículo que hemos ingresado al final de todo lo vamos a borrar, ¿sí? Entonces delete from productos, donde la condición
Y cuidado acá, si nosotros dejamos así, básicamente la sentencia, y hay que tener mucho cuidado, esto borra todos los registros de la tabla producto, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. Si no ponemos entonces cuál es la condición, ¿sí? De los registros, de cuáles son los registros que se van a borrar, ¿sí? No hacemos la selección dentro de esta sentencia, vamos a borrar todos los productos. En el caso, por ejemplo, de update, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos esto, ¿no? Como habíamos dicho recién, que queremos cambiar el artículo, el precio 35 por 35, hubiéramos hecho esto, update, producto, set precio igual a 35. Esto básicamente lo que hace es cambiar todos los precios por 35, ¿sí? Así que también hay que tener mucho cuidado con este tipo, en la ejecución de este tipo de sentencias, ¿sí? Decididamente cambiamos los precios de 35 cuando seleccionamos, cuando hacemos la selección, ¿no? Con el where. Ahí es donde estamos diciéndole entonces cuáles son los registros que se tienen que cambiar, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, no habría problema, porque si, bueno, no hay problema en cierto modo, ¿no? Es decir, en realidad es algo que se puede revertir, a eso me refiero, ¿no? O sea, nosotros podríamos volver a revertir esta operación haciendo otro update y cambiando los valores nuevamente. Pero en el caso del delete, básicamente no. En el caso, una vez que nosotros cometemos un error, por ejemplo como este, ¿no? From producto, y ejecutamos from producto, ejecutamos la sentencia ahí, básicamente no hay vuelta, se borran todos los productos y no hay forma de volver para atrás este tipo de sentencia. Y más todavía cuando hemos ejecutado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del commit, que le estamos diciendo que confirme, básicamente con el commit estamos diciendo que confirme la operación, ¿no? Que realmente confirme la operación, que borre todo. Y ahí básicamente no se puede hacer ningún flashback, ni tampoco pues, se puede hacer ningún tipo de recuperación de los datos, básicamente una vez generados los datos, una vez generada la sentencia commit, ¿no? De los datos de la base de datos. Así que mucho cuidado al momento de ejecutar ese tipo de sentencia. En cambio, sí, obviamente nosotros decimos acá where cuál es el registro específicamente, o los registros que quiero borrar. Acá le voy a decir entonces código, lo voy a borrar por el código, ¿no? Código, lo podría haber borrado también por el nombre, también, ¿sí? Ahora, mucho cuidado, porque si yo, por ejemplo, si le digo, por ejemplo, borrar por el nombre, bueno, en este caso no tenemos nombres repetidos, ¿no? Porque le habíamos puesto una cláusula unique, pero podría ser que a lo mejor algunos nombres sean repetidos. Entonces, si yo borro por el nombre, me va a borrar todos los registros que tengan el mismo nombre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de eso. Entonces vamos a borrarlo por artículo para tener la seguridad que estamos borrando específicamente ese o esos registros específicamente y no otros, ¿sí? Entonces código artículo, como sabemos que el código artículo es único, si queremos borrar un solo registro, entonces lo hacemos por código artículo y ahí garantizamos de que realmente estamos borrando ese solo código y no otro, ¿sí? Código artículo, entonces artículo, perdón, acá estoy poniendo mal, guarda, si no me va a dar error, código artículo es igual a 5, ¿sí? Y ahí estaría borrando entonces el último código, el último registro, ¿sí? Si lo ejecutamos, no me hace nada obviamente, pero fíjense que si actualizamos, acá se borró el último registro, ¿sí? Bueno, y de esta forma entonces quedaría ya totalmente completada las tareas a nivel de conexión con la base de datos de SQLite y todas las operaciones de sentencias del tipo CRUD, ¿no? Del tipo sentencias DML que se pueden realizar con la base de datos, ¿sí? Para que obviamente a través de esta conexión podamos modificar los registros de las bases de datos, o sea, actualizarlos, ¿no? O sea, modificarlos, insertar nuevos registros
actualizarlo, borrar los registros existentes o simplemente leer los registros que tiene la base de datos. Así que con esto terminaríamos la serie de videos que explican todas estas temáticas.